Agradeciendo la cobertura. En mi carácter de diputado federal, Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, estamos presentando nuevamente a estos espacios, a esta conferencia de prensa, un tema que sigue siendo desde hace varias décadas y que sigue siendo un tema de mucha preocupación, puesto que es nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. No queremos dejar pasar este tema, que se está convirtiendo en un tema cada vez más álgido y que, derivado de la problemática que se vive en diferentes sectores de la universidad, es que un servidor me veo en la necesidad de poder dar a conocer diferentes cuestiones, diferentes conflictos, diferentes desavenencias que se están dando al interior de la universidad. Como lo hicimos hace prácticamente 15 días con estudiantes de la preparatoria, la Escuela Nacional Preparatoria número 3, hoy se encuentran con nosotros universitarios de nuestra máxima casa de estudios. Está con nosotros la maestra en Ciencias, Adriana Cortés Barranco, del Instituto de Geografía de nuestra máxima casa de estudios. Bienvenida. El licenciado Edgar Villanueva Ramírez, de la Dirección General de Administración de la UNAM. Felipe Mendoza Vallarta, trabajador de la Facultad de Economía, que fue rescindido por denunciar la corrupción al interior de nuestra máxima casa de estudios. Quiero comentar que este tema para nosotros ha sido muy importante y va a seguir siendo importante a pesar de lo que estamos viviendo como país en términos de salud. Recordar que hay más de 10 planteles universitarios aún sin actividades educativas y que en algunos casos tiene que ver el paro activo, el paro total desde finales del año 2019. Sin embargo, este no es el único de los problemas que enfrenta nuestra máxima casa de estudios y es para mí, pues igualmente, como lo mencioné hace un rato, una necesidad, pero también un deber, abrir el espacio para quienes nos lo han solicitado desde este Congreso de la Unión, para plantear diversos conflictos al interior de la universidad y que nos parece que es necesario dar a conocer, puesto que al interno de la institución pocas veces se da voz a este tipo de planteamientos. Quiero dar la palabra en primera instancia, no sé si sea la maestra, va a ser Edgar Villanueva, de la Dirección General de Administración de la UNAM, para que nos pueda detallar en qué consiste esta información que con gusto estamos facilitando aquí en la Cámara de Diputados el espacio. Adelante, por favor, Edgar. Muchas gracias, diputados. Buenas tardes a todos y todas. A propósito de la iniciativa de reforma a la ley orgánica propuesta por el diputado Jáuregui y la democratización de los procesos diversos, tal como la elección del rector, directores de escuelas y facultades, etcétera, creo que viene muy ad hoc la problemática que tenemos los profesionistas titulados que pertenecemos a la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi intervención va de la siguiente forma, lo he llamado la paradoja de la UNAM, y es que es la única certidumbre de superación personal para quien labora en la máxima casa de estudios, ostenta un título universitario, está afiliado al STUNAM, pero no tiene lazos de sangre con alguien del comité ejecutivo, es la incertidumbre. Incertidumbre al no existir un plan de desarrollo profesional para el trabajador. Actualmente existe un listado, y un listado que sigue en aumento. Según el propio secretario general del STUNAM, Agustín Rodríguez Fuentes, de 1,402 trabajadores de base afiliados a la organización sindical, y estos trabajadores ostentan un título universitario, mismos que
ya sea de manera individual u organizados en diversos grupos, se han manifestado en diferentes foros al interior de esta máxima casa de estudios, exigiendo tanto al secretario general del sindicato como a los mismos administradores de la universidad, representados en las mesas de negociación por el director general de personal, Marco Antonio Domínguez, su reubicación a la categoría de profesionista titulado y o profesionista con estudios de posgrado, según sea el caso. Y teniendo como sustento legal la cláusula 57 de nuestro contrato colectivo de trabajo. El otro sustento, que nada tiene que ver con la legalidad, es que a muchos trabajadores sindicalizados, aún contando con los requisitos establecidos en esta cláusula 57 del contrato colectivo, se nos ha negado poder acceder a la rama profesional del catálogo de puestos del personal administrativo de base de la UNAM. Y lejos de contar con el apoyo de nuestra representación sindical, es ella misma el principal obstáculo a sortear. Sin embargo, existen infinidad de casos en los que, pese a no contar con los requisitos establecidos en esta cláusula, se han otorgado nombramientos de profesionista titulado y o profesionista con estudios de posgrado a través de la asignación directa, violentando con ello continua y permanentemente esta cláusula 57 de nuestro contrato colectivo, pero además también los derechos de los trabajadores y el propio listado al cual hace referencia el mismo Agustín Rodríguez Fuentes. Lo que es de llamar la atención no es solo la corrupción al interior de la representación sindical, más preocupante es que también son copartícipes de esta corrupción los representantes de la institución, toda vez que para que se autorice la asignación de cualquier plaza, tiene que existir la anuencia tanto de la representación sindical como de la representación institucional. Argumentos para deslindarse de la responsabilidad de los actos existen infinidad. Sin embargo, la veracidad que otorgan los hechos es infalible. La paradoja consiste en que, siendo la UNAM la máxima casa de estudios formadora de profesionistas, sea al mismo tiempo, al no reconocer a estos profesionistas en sus cuadros escalafonarios, su principal detractora. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Adriana Cortés Barranco, del Instituto de Geografía. Los saludo. Como ya escuchamos justamente a mi compañero el licenciado Edgar Villanueva, el contexto universitario y lo que acaba de exponer, aparentemente de solo índole laboral, en principio, permanece como otras demandas y necesidades de los trabajadores universitarios, estancadas en una situación sin salida, pues están inmersas en un contexto más amplio y complejo, caracterizado desafortunadamente por malas prácticas en la administración de los recursos económicas y humanos de la universidad. Tales prácticas no se limitan justamente a prácticas de corrupción, sino que también tenemos el nepotismo, falta de transparencia, falta de rendición de cuentas, contubernio y desafortunadamente desvío de recursos, así como el clientelismo, entre otras. Además, devienen en una suerte de perversión de la de poca o nula democracia dentro de la UNAM como un todo, desde el ejercicio del presupuesto hasta las formas y procesos de elección de autoridades y representantes, generando desequilibrios e inequidades entre los sectores de la comunidad universitaria, entre ellos, entre los propios estudiantes, académicos y administrativos, que hoy estamos aquí. La problemática de los profesionistas titulados y con estudios de posgrado, así como tantas otras al interior de la universidad, son expresión de la crisis profunda que atraviesa nuestra amada Universidad de la Nación. Sin embargo, esto es consecuencia de tal estado de cosas que se nos presentan como irresolubles e irreversibles en el contexto actual de, primero, la preservación de privilegios de la alta burocracia universitaria y de algunos representantes sindicales. Segundo, el anquilosamiento de grupos de poder al interior de la institución. Tercero, así como la existencia de una ley orgánica anacrónica creada desde hace más de 70 años. Como ustedes recordarán, recientemente se hicieron algunas modificaciones precisamente a nuestra ley orgánica.
Sin embargo, consideramos como integrantes de nuestra comunidad universitaria que son limitadas. Pero esto es solo un asunto, no es un asunto laboral, pues trasciende dicho ámbito y se inserta y refleja la práctica poco democrática dentro de nuestra máxima casa de estudios, cuyo objetivo y fin debería de ser la educación, y de eso estamos hablando aquí en este honorable Congreso. Por lo que solo transformando el sustento jurídico, los procesos, las formas, las prácticas y la estructura organizacional de la universidad, podremos, como universitarios, aspirar a una justicia y equidad social entre nuestra comunidad. Por lo anterior, desde aquí hacemos un exhorto a nuestro rector, el doctor Grau, para que abra precisamente los canales de comunicación, no solo al interior de la institución, sino también en foros como las cámaras, tanto la baja como la alta, para que se discutan estos temas que desafortunadamente tienen que ver no nada más, como ya lo hemos mencionado, con una problemática laboral, sino con la falta de distribución equitativo de un presupuesto federal. Asimismo, a manera de ejemplos, me voy a permitir mencionar algunos casos. Como lo mencionaron en mi presentación, soy empleada al servicio del Instituto de Geografía, precisamente de nuestra máxima casa de estudios. Desde 2006 soy licenciada en Geografía, formada por la propia institución. Cuento con 2 grados justamente de maestría y, sin embargo, desde hace 20 años sigo con la misma plaza de personal administrativo de base, con la misma categoría, porque la institución y en particular las autoridades al interior del Instituto de Geografía dicen no necesitar a una geógrafa. Sin embargo, tenemos el caso de que contrataron a una funcionaria, a una superintendente de obras en el Instituto de Geografía, donde se supone hacemos investigación geográfica y no hacemos obra pública. Por lo tanto, ni siquiera se justifica la contratación de este personal de confianza. Pero además, existen otros muchos casos donde hay una desigualdad terrible entre hombres y mujeres, como es el caso precisamente de un trabajador administrativo de base que, sin cubrir un solo requisito, en este caso tiene la plaza de jefe de laboratorio, como lo mencionan aquí los documentos oficiales que sustentan lo que estoy diciendo, en donde se le asignó, además de ese nombramiento, repito, jefe de laboratorio, se le asignó una media plaza, pero por si fuera poco, se le asignaron 8 meses de sueldo retroactivo. Y repito, cuando a su servidora, con estudios de maestría, dice no requerir precisamente a una geógrafa. Pero al parecer, el problema no es precisamente los recursos económicos. Cabe señalar que precisamente se acaba de presentar el informe anual de actividades por parte del doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía, en donde él presenta que el año pasado duplicó prácticamente el presupuesto asignado a esa dependencia con recursos extraordinarios. Entonces, no se concibe por qué en el Instituto de Geografía no existan plazas de profesionista titulado y mucho menos con estudios de posgrado. Pero además de eso, voy a denunciar públicamente que existe una plaza que es la 05296, precisamente que corresponde a la plantilla de trabajadores administrativos de base y que no se entiende por qué razón y de forma irregular está en la Facultad de Química y es ejercida por personal administrativo de base, cuando al interior precisamente del instituto existe personal con el perfil académico para ejercerla.
Pero por si esto fuera poco, también tenemos un caso en donde hay usurpación de profesiones, porque según la universidad, y esto lo dice a través de transparencia, no existe ningún ordenamiento que obligue a la institución y a sus funcionarios a que ostenten un grado académico precisamente para ser funcionario. Sin embargo, esos funcionarios o pseudofuncionarios firman precisamente como licenciados. De hecho, uno de nuestros compañeros, también profesionista titulado, hizo la denuncia correspondiente. Sin embargo, la universidad, y aquí tengo justamente el dato, contesta que al respecto hubo un error y que por lo cual ya se corrige, y con eso de alguna manera se justifica para no darle el seguimiento correspondiente. Entonces nos preguntamos, ¿qué requerimos para ser considerados y que la misma institución, que es nuestro patrón, nuestra amada universidad, nos dé las posibilidades para ejercer nuestra profesión? ¿Qué necesitamos? Creo que nada más es un acuerdo de voluntades y que de alguna manera la opinión pública y las cámaras legislen al respecto. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Felipe Mendoza Vallarta. Fui despedido de la Facultad de Economía por denunciar la corrupción. Y es precisamente porque el marco institucional y constitucional por la que se deben los universitarios ya no es de esta época. Como toda ley o legislación tiene que ser reformada en base a sus épocas. Y les voy a leer esta siguiente ponencia para que vean cuáles son las causas de este tipo de conflictos o impunidad. Dice así: la educación superior en México, política cultural, estado ideal. Los trabajadores universitarios organizados UNAM y el movimiento de profesionistas titulados ESTUNAM coincidimos con el presidente de la República en su lema "Juntos haremos historia", así como en su discurso como los derechos no se imploran, se conquistan. El presidente no puede destituir a un dirigente sindical, pero los trabajadores sí. Nuestra constitución política deberá ir encaminada hacia un régimen con justicia social, donde se termine la corrupción e impunidad en todos los ámbitos. A esto último, que inició el 1 de julio del 2018, denominada como la Cuarta Transformación, hacia una política cultural y social. Los trabajadores universitarios trabajamos para que sea una realidad por el bienestar de los trabajadores y de todos los mexicanos. De manera respetuosa, le solicitamos al señor presidente como legislativo, en apego al párrafo octavo del artículo 3º, primero y 123 constitucional, como a su esencia de igualdad sustantiva, se analice la situación por la que atraviesan las universidades públicas del país, como de la UNAM, no solo los casos de violencia de género, sino de otros temas y situaciones que se han generado por un sistema y una estructura institucional creada desde 1945. Época, condiciones, tratados y convenciones diferentes a las que hoy día vivimos. Y no solo basta con la democratización ni representación, sino del marco institucional y constitucional que da a las universidades la responsabilidad de aprobar sus formas de gobierno antidemocrática y de desigualdad jurídica, como ser juez y parte, denunciante y juzgador, quien designa a sus representantes o funcionarios universitarios, quien los juzga y los absuelve, quien los contrata sin un perfil profesional y sin revisar sus antecedentes laborales, quienes sin conocimiento de la legislación universitaria ejecutan y aplican de manera incorrecta y ilegal la jurisprudencia, con criterios por recomendación o condición, sin profesionalización y ni ética, y en colusión con el Sindicato de Trabajadores Administrativos, ESTUNAM, como el académico APAUNAM, que de la misma manera violentan sus estatutos como sus contratos colectivos de trabajo en detrimento de la relación colectiva y el debilitamiento de las organizaciones en prejuicio de sus agremiados y de la institución a la que se debe. Quienes pretendemos y participamos por el fortalecimiento institucional de la UNAM, somos agredidos, acosados, hostigados y violentados laboralmente, obstaculizados en el ejercicio de nuestros derechos, hasta despedidos en contubernio autoridad sindicato.
aplicándonos violencia de género y difamados. Nuestras propuestas de mejorar nuestras condiciones laborales y profesionales y quienes ha formado intelectualmente la UNAM son rechazados y denigrados como trabajadores de segunda y de subordinación sin aspiración a cargos de mayor responsabilidad y nivel jerárquico para justificar la excesiva contratación de personal y honorarios, su duplicidad de funciones y de remuneración, sin voluntad y obligación a la reorganización, retabulación y actualización del catálogo de puestos del personal administrativo y que ha llevado a otras universidades a una quiebra técnica y a su rescate financiero. Y no solo corresponde exclusivamente a los universitarios buscar, participar y reformar sus formas de autogobierno, de representación, de organización, de fiscalización y vigilancia, sino a la sociedad en su conjunto como política cultural y social, y no solo a la administración de la UNAM adueñarse y apropiarse de la institución, y que contradice a su lema actual, la Universidad de la Nación. Por último, debemos preguntarnos, ¿qué universidad del siglo XXI queremos? ¿Queremos seguir produciendo profesionistas en serie? ¿Profesionistas que no ejerzan con criterios de oferta y demanda en un mercado laboral? ¿Seguir con una autonomía universitaria sin sustento jurídico, teórico ni documental que la ampare? ¿Una intromisión política según cuando quienes representan tienen una afiliación política partidista? ¿Continuar con un sistema universitario y leyes obsoletas que en su contenido siguen siendo escuelas y no facultades? El espíritu moldeará el cuerpo y fortalecerá el alma. Eso es todo. Gracias. Gracias. Pues como podemos escuchar, el tema del conflicto que hay en la universidad, pues no solamente es el cierre por parte de los estudiantes de las instalaciones, sino que también hay muchos problemas, muchos conflictos que siguen dándose al interior de la universidad, y nosotros insistimos, la discusión de los cambios de nuestra máxima casa de estudios se tiene que dar desde la misma comunidad universitaria, de la cual forman parte nuestros tres invitados que expusieron el día de hoy. El tema de la UNAM no solo es una discusión al interno de los planteles, de los institutos, de las oficinas administrativas, es un tema que cada vez va a ir dando más de qué hablar en la sociedad en la que vivimos, siempre y cuando la UNAM quiera estar a la altura de los cambios que hemos tenido como país. Y nosotros insistimos, estamos para respaldar, estamos para apoyar cualquier iniciativa que lleve a la resolución pacífica de los conflictos al interior de la universidad. Esta discusión se va a seguir dando más allá de la pausa que se pueda prolongar por cuestiones de salud aquí en nuestro país. La universidad va a seguir dando de qué hablar, y nos vamos a ir todavía con más de 10 planteles cerrados, donde las autoridades no han mostrado nada de voluntad para sentarse a dialogar con los estudiantes, con las estudiantes, sobre todo con problemas de género que hay al interno, y que las medidas que ha tomado la universidad han sido insuficientes. Pero aquí tenemos un caso todavía más profundo. Es un tema de posibles actos de corrupción, de asignación de plazas, de desvío de recursos al interior de la universidad. Y no solo es la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto va en detrimento de la misma educación de los universitarios y de las condiciones en las cuales se desarrolla la cátedra, la vida administrativa y la vida académica en la universidad. Quiero agradecer a nuestros tres invitados que hayan venido, sobre todo nuevamente comentar que fuimos contactados derivado de la iniciativa que se presentó hace ya algunas semanas, y que aunque fue retirada la iniciativa, pues este tema no va a ser retirado de la opinión pública. Agradecemos, insisto, el contacto que hicieron con nosotros, los comentarios que hemos estado intercambiando, y vamos a continuar respaldando y visibilizando este asunto. Insisto, no es un tema coyuntural, no es un tema de oportunismo, es un tema de preocupación de lo que sucede en nuestra máxima casa de estudios. Agradezco a los medios de comunicación. Muy buenas tardes, muchas gracias.